Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida a la amable video platea de revista Ángulo Crítico, aquí con su amigo el cronista latinoamericano comunitario, pero también profesional de la salud. Y como nos gusta cumplir con algún pedido que nos hacen periódicamente, no podemos cumplir con todos porque somos siempre partícipes de grandes limitaciones por la situación actual, ¿no? Pero, en fin, nos pidieron que hablásemos del juramento hipocrático. El juramento hipocrático es esa fórmula que se hace prometer a los que se gradúan en las facultades de medicina para ejercer el noble arte y ciencia de curar. Bueno, y a lo largo de los siglos ha tenido algunas modificaciones y podemos analizar brevemente por qué. Su nombre indica el origen, juramento hipocrático declarado por Hipócrates, aquel antiguo médico del siglo VI a.C., el griego, contemporáneo de Sócrates prácticamente. Aquellas épocas remotas han tenido mentes brillantísimas. Hipócrates sentó las bases de lo que debe ser la ciencia y arte de curar, y sobre todo de algo que se llama la ética. Ética es la conducta que ha de seguirse para respetar los preceptos del derecho, no solo del humano, sino también del derecho natural, lo que tiene que ver con el entorno. Hipócrates fundó prácticamente lo que podríamos comparar hoy a una primera facultad de medicina en la población de Kos, en el antiguo Egipto. Y fue allí donde redactó este célebre texto, cuyas copias más remotas recién se conservan en algunos museos, sobre todo en el de Florencia, en Italia, una copia en griego, pero de la Edad Media. Una copia, venía haciéndose cierta tradición oral, decían, pero se sabe que en la biblioteca de Alejandría se rescataron varios rollos y manuscritos, y allí se ha obtenido esta copia que sufrió algunas breves modificaciones a lo largo de los siglos. La fórmula del juramento hipocrático que hacen los médicos, actualmente la más aproximada, se genera en la Convención de Ginebra, en el año 1948, donde se habla también con el tema de ciertas reglamentaciones, entre comillas, sobre el comportamiento en la guerra con los heridos, prisioneros. Allí en la Convención de Ginebra se establecen algunos puntos respetando el texto original de Hipócrates, pero me auxilio con los nuevos dispositivos aquí para repasar. También tenemos por supuesto los textos en mano, pero vamos a contar brevemente el texto clásico del juramento hipocrático antiguo. Por ejemplo, dice así: jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. Aquí hay algo para comentar, claro, se separa lo que era el médico del cirujano, los que ya invadían el cuerpo, los métodos quirúrgicos, y extraían muchos cálculos biliares ya en aquella época, por supuesto con resultados bastante nefastos porque no existían los antibióticos y la mayoría morían con las complicaciones bacterianas. Pero además tenemos que dar un poco el cuerpo que tenía el juramento hipocrático en la versión antigua. Se iniciaba con una frase muy especial dedicada a los dioses griegos, porque decía: juro por Apolo médico, por Asclepio, Higeia y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según me leas a ver y entender, este juramento y compromiso. El texto
texto continúa, por supuesto, con unos párrafos largos, pero quiero hacer mención de algunos que son los que más se han modificado. Por ejemplo, habla en una parte: en cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Luego vamos a comparar con el texto actual, por ejemplo, el que se recita en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Pero también hay un texto distinto que se da en las facultades anglosajonas, en los países del norte. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente cualquier relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Aquí hay un claro texto. Este párrafo alude a condenar el abuso y el acoso del médico con los pacientes. Aquí, por ejemplo, todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. El famoso secreto profesional. Vale decir aquí que se trata más de un juramento de índole religiosa, no un juramento hecho hacia la sociedad, sino hacia los seres superiores, aquellos seres que atribuían los griegos a cada uno las acciones de los humanos. Entonces a ellos, por ejemplo, menciona por eso a Apolo médico. Apolo fue médico porque aprendió medicina del centauro Quirón. El centauro, ese mitológico ser con cuerpo fusionado entre caballo y un humano, el centauro Quirón. De ahí viene Quiros, quirófano, Quiros de la mano, Quiros de cirugía. Bueno, entonces fíjense cómo a lo largo de los siglos han migrado algunas cosas que llegan sin saberlo para muchos. Pero Hipócrates decía una cosa muy parecido a lo que tiene que ver con los 10 mandamientos en lo que es el hebraísmo y el cristianismo. Los 10 mandamientos de la ley mosaica, pero después viene en el Nuevo Testamento, aparece la imagen del Redentor, del Hijo del Hombre hecho carne, el Hijo de Dios. Jesucristo dice que cumpliendo un solo mandamiento cumples a todos. ¿Cuál es el más importante?, le preguntaban los fariseos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Claro, ese es el primer mandamiento. Pero después Jesús había agregado, el más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo ese, cumplís todo. Hipócrates, 6 siglos antes, había en su fórmula armado también un esquema, pero que había un mandamiento, digamos así, para comparar, que era que cumpliendo ese se cumplía todos los demás preceptos, y que se tradujo en latín como primum non nocere, que quiere decir ante todo no dañar. Ese es el principal precepto del juramento hipocrático: ante todo no dañar. Por eso quienes nos están escuchando verán cómo la práctica médica actual a nivel global y no solo particular y con las tecnologías se están escapando bastante de la idea original de este Hipócrates, ¿no es cierto? Ahora, hay un texto más actual que se hizo, por ejemplo, en 1964 para los países anglosajones. El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, que queda en Boston, Massachusetts, en 1964, introdujo un texto que todavía es así cumplido y aceptado, que dice de entrada: prometo cumplir en la medida de mis capacidades y de mi juicio este pacto,
respetar los logros científicos que con tanto esfuerzo han conseguido médicos sobre cuyos pasos camino y compartiré gustoso. Aplicaré todas las medidas necesarias para el beneficio del enfermo y buscaré el equilibrio entre las trampas del sobretratamiento y del nihilismo terapéutico. Acá voy a explicar un poquitito lo que quiso decir este hombre, las trampas del sobretratamiento. Hoy día vemos que parece que hay una regla que es la de cronificar enfermedades, que a la industria farmacéutica no le conviene que se cure la gente, sino que siga padeciendo el mismo mal mucho tiempo para consumir los fármacos. Bueno, acá estamos hablando de una el sobretratamiento, dice el texto, y después el nihilismo terapéutico. ¿Qué significa eso? Significa no se puede hacer nada, no se puede hacer más nada, o sea, nunca debe renunciar la doctora, la médica, el médico, el terapeuta en la salud, a que siempre puede haber un recurso más, que si no, si se desahucia enseguida a los pacientes, bueno, estamos perdiendo un gran porcentaje de probabilidades de éxito que se dan en la realidad, se dan. ¿Cuántos casos se han dado por incurables y terminales y sin embargo se han revertido? Hay estadísticas innumerables. Ahora, no me avergonzaré de decir no lo sé, dice el profesional, ni dudaré en consultar a mis colegas de profesión cuando sean necesarias habilidades de otros para recuperar el paciente. También respetaré la privacidad de mis pacientes, pues no me confían sus problemas para que yo los desvele. También aquí sigue vigente el secreto profesional. Ahora hay una parte muy importante que pone este texto de Boston, Massachusetts. Si tengo la oportunidad de salvar una vida, me sentiré agradecido. Pero, y aquí hay un pero que pone, también es posible que esté en mi mano el poder de tomar una vida. Por decir, quitar una vida. Aquí ya estamos enfrentando la posibilidad de la eutanasia. O sea, provocar la muerte puede ser para evitar un sufrimiento inútil, una larga agonía. Es un problema de ética muy riesgoso en el que se entra la objeción de conciencia de los profesionales. Porque si habla Hipócrates de respetar la vida, cuando hablaba también de no propinar medicamentos, incluso que interrumpieran el embarazo, que en la antigüedad ya se usaban, por ejemplo, extractos del ajenjo puro le daban a las muchachas para interrumpir el embarazo, con los riesgos también terribles de las hemorragias posteriores que se provocaban. Finalmente dice el hombre de Estados Unidos, recordaré que soy un miembro de la sociedad con obligaciones especiales hacia mis congéneres. Si no violo este juramento, pueda yo disfrutar de la vida y del arte y ser respetado mientras viva y recordado con afecto después. Actúe yo siempre para conservar las mejores tradiciones de mi profesión. Y ahí termina el juramento hipocrático de Boston, Massachusetts. Pero el que se recita aquí en Buenos Aires, todavía en la mayoría de las facultades de la universidad latinoamericanas, el juramento hipocrático, dice, es la versión de Chicago, pero modificada de la Convención de Ginebra de 1948 y aceptada y actualizada en el año 2017. No hace tanto, en el 2017, esta es la versión. Le dice el decano a los alumnos de medicina que se van a graduar. El acto de juramento que vais a realizar y mediante el cual se admite como miembros de la profesión médica constituye una invocación a Dios o a aquello que cada cual considere como más alto en su fuero moral. Aquí está hablando entonces que cada uno invoque en su fuero interno, tiene que ver con la parte espiritual, con la parte de la ética, del comportamiento ante la vida de un individuo a partir de que se va a graduar, para tener en sus manos la vida o el reclamo de mejorar la salud de sus semejantes. Y luego sigue la fórmula típica pidiendo el juramento. Juráis conservar respeto y reconocimiento a que son acreedores vuestros maestros, ejercer vuestro arte con conciencia y dignidad,
hacer de la salud y de la vida de vuestros enfermos la primera de vuestras preocupaciones, respetar el secreto de quien se os haya confiado a vuestro cuidado, mantener en la máxima medida de vuestros medios el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar a los colegas como hermanos, no permitir jamás que entre el deber y el enfermo se interpongan consideraciones de raza, religión, nacionalidad, de partidos políticos o de clase, tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción, no utilizar ni aun bajo amenazas los conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Si cumpliéramos íntegramente este juramento, que podáis gozar de vuestra vida y vuestro arte y disfrutar del perenne estima entre los hombres. Ahí está. Pero hay un par de puntos que a mí me inquieta cómo actualmente se soslayan a nivel mundial, ¿no? Este que dice no utilizar ni bajo amenazas los conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Bueno, ustedes saben que en la última pandemia hubo muchísimos profesionales en todo el mundo que se les ha retirado la licencia por no acatar y querer cumplimentar las directivas de la Organización Mundial de la Salud ante algunas medidas que juzgaban estudiosos prominentes, algunos premios Nobel, innecesarias, erradas, falaces en cuanto a mantener la salud de la población con el confinamiento, el uso excesivo e innecesario en ciertos lugares de las mascarillas, en fin, porque vos estás todo el tiempo con eso puesto, aumentan los radicales libres, te altera la sangre, en fin. No es lo mismo un profesional que sí usa la mascarilla durante un rato breve que dura una intervención quirúrgica para no contaminar el campo operatorio, pero no es lo mismo estar todo el tiempo como se obligó, en muchos casos incluso con sanciones legales, penales, ¿no? Hay gente que ha tenido que pasar un par de días en prisión, por ejemplo en España, una señora que estaba deambulando, bueno, sin la mascarilla en aquella época. Y también entonces, para cerrar, amigos, esto del juramento hipocrático, decirles, por ejemplo, algo interesante, los derechos de la persona humana, el banco de organismos vivos que se está planificando, el cultivo de órganos, los transgénicos, en fin. El doctor Favaloro estaba muy en contra de eso. Sobre todo hay una parte acá que yo estudié profundamente también en un tiempo, el plan de eliminar la pobreza eliminando a los pobres. Eso está en el Memorándum 200 de Henry Kissinger de 1974. En 1995, un foro en Italia del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud al servicio de estrategias de países desarrollados que lo solventan, reúnen y exigen a los países subdesarrollados, entre los cuales se encuentra la Argentina, catalogado como país subdesarrollado, para que autoricen todo método anticonceptivo que solventado por el Estado. Estamos hablando de 1995, pero saben que hace pocos años, con la nueva gestión presidencial, se aprobó el aborto legal, seguro y gratuito, según lo declama la ley. Y esto tiene que ver con que ya entrado el año 2000, el Banco Mundial entregó a la Argentina 20.000 millones de dólares, pero que solo deben ser invertidos para la estrategia pública de solventar los gastos de la interrupción voluntaria del embarazo y otras estrategias destinadas a concientizar en la necesidad de, bueno, interrumpir que se multiplique la gente en Argentina de alguna manera, ¿no? Era evidente que a través del Banco Mundial penetra con créditos y políticas internas en todos los países de América Latina. Pero esto no lo digo yo, ¿no? Ya lo dice la auditoría del Senado de los Estados Unidos, que es el informe Meltzer, que se difunde, lo pueden ver en internet, Meltzer, M-E-L-T-Z-E-R, lo pueden leer con fecha 17 de noviembre del 2000. En fin, nosotros seguimos pensando que el juramento hipocrático, igual que la Constitución Nacional y muchísimas leyes de todo el mundo, derechos humanos o políticas ambientales, todas son vejadas
canallescamente. Solo guardamos nuestra esperanza en cada uno de los individuos que silenciosamente, en el día a día, calladamente, viajando incómodo en algún medio público para llegar a trabajar en ese hospital, en esa clínica, en condiciones muchas veces con carencias de todo tipo, con las instalaciones que no son del todo adecuadas, donde los mecanismos de control están ausentes por doquier, luchan tenazmente tratando de auxiliar a los semejantes que tienen menos recursos. Llegar a un abrazo, una palabra, una persona que te dice gracias doctor, es el premio más grande. Hasta la próxima.